Muy buenas noches para todos. A continuación voy a relatar la evidencia número 5 que habla de elaborar un podcast sobre el transporte y los seguros. Buenos días, mi nombre es Jenis Ibáñez y voy a seguir con las siguientes preguntas. El tema que les voy a relatar se llama Contrato de Transporte Internacional. A continuación voy a formular unas preguntas, las cuales venían en la guía, y les voy a dar respuesta con el tema, el material de apoyo que se nos suministró. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica se obliga a trasladar de un lugar al otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o por el aire pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigidas a cambio de una contraprestación. El contrato de transporte marítimo internacional de mercancías es aquel por el cual un empresario transportador o conductor se obliga, mediante remuneración o flete, a transportar por vía marítima una cierta cantidad de mercancías. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros modos. Dicho lo anterior, el contrato de transportes internacional es un contrato en el que una persona natural o jurídica se ve obligada, por medio del dicho contrato, a transportar mercancías. Todo esto con una remuneración para esa persona. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete? Hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos. No es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte, uno de los principales eslabones de la cadena logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en las manos de los compradores. La contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia, es de suma importancia. Antes de iniciar este proceso, es necesario tener en claro si el término de venta Incoterm negociado incluye el transporte internacional. Los Incoterm versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes. Obligación del vendedor de poner las mercancías a disposición del comprador, entregarlas para el transporte o consignarlas en el destino, y sobre la distribución del riesgo entre las mismas. Para continuar, quiero profundizar el concepto de la palabra flete. Este tiene su origen en el término francés fret. Se refiere al precio que tiene el transporte de una mercancía desde un punto de origen hasta el punto de destino. El término flete internacional se utiliza tanto para el transporte marítimo como para el aéreo. Este se cotiza por kilogramos y se factura por su peso tasable. Dependiendo del destino, habrá tarifas distintas. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Bueno, se aplica cuando existe un riesgo de daño o pérdida o demora durante el trayecto de la carga, por lo que es necesario que las partes en el momento del contrato también contraten un seguro. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador. Y quienes intervienen en el contrato del seguro son el tomador, el asegurador, que es la empresa encargada de asegurar el producto, el asegurado, que es la persona que de pronto o adicional a la carga pueda tener de pronto una inconsistencia en un momento de daño,
y el beneficiario, que es quien tendría quien tendría cualquier beneficio estipulado ya en el contrato de la póliza. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Primero hay que saber qué es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato que firman dos personas y por el cual uno está obligado a entregarle al otro una cosa determinada y la otra se compromete a pagarle una cantidad específica de dinero anteriormente convenida por ambos. Es de tener en cuenta en este proceso de suscripción de un contrato de venta internacional los siguientes ítems: los actos preparatorios a su celebración, los cuales están dirigidos a garantizar la confidencialidad y la información, y también a regular negociaciones previas a la formalización del contrato. Los Incoterms. Las principales obligaciones de las partes. Cosa u objeto, que se debe indicar y especificar en las condiciones del objeto o servicio en cuestión. Por esta razón es necesario detallar los derechos y las prestaciones personales que se relacionen con esta transacción. Es el valor bajo el que se estima la cosa o el objeto, en este caso una mercancía. La condición básica es que sea justo para ambas partes, tanto justo como conveniente, ya que es un negocio. Se debe especificar cómo será pagado el objeto y las condiciones para dicho pago. Si hay arras, se deben mencionar y a qué tiempo restante. Personas o partes. Como ya se mencionó, una es la compradora y la otra es la vendedora. Se debe incluir nombres completos y contar con un documento de identidad original y vigente. No se debe hacer contratos con menores de edad o adultos mayores sin sus representantes. Se recomienda que el comprador saque el recibo en la oficina de registro y así pueda verificar que todo está en orden. El tiempo de entrega del objeto o la mercancía y cómo serán pagados los trámites notariales. Es muy importante y se recomienda el uso de testigos y hacer autenticar el contrato para confirmar que ambas partes están en sus cabales. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Básicamente, quienes intervienen en el contrato de transporte son el transportador, que es quien ejecuta el contrato, el transportador ya sea por parte marítima, aérea o terrestre. El remitente, que es quien envía la carga, y el destinatario, que es quien recibe la carga. Muchas veces puede ser el mismo remitente. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta en qué transporte se va a llevar la mercancía. Entonces, por ejemplo, para el transporte por carretera debe ser el documento que se utiliza es la carta de porte por carretera, más conocida como CRM. Es CMR, perdón. Es uno de los documentos de transporte internacional utilizados por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Conocimiento del embarque. Emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, el contrato de transporte y el compromiso de entregar la mercancía en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento del embarque. Esto para en el caso de llevar la mercancía por medio de transporte marítimo. En el caso de aéreo es una carta de porte aéreo conocida como AWB. Esta carta
es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre los dos aeropuertos. En la carta del transporte aéreo debe nombrarse un consignatario, puede ser el comprador, y no puede exigirse que sea a la orden, ya que no constituye el título de la propiedad de las mercancías. También en la documentación está el conocimiento del embarque multimodal. El conocimiento del embarque multimodal es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante que las mercancías se han recibido. Factura comercial internacional. Es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos. Certificado de seguro de transporte. Es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura del seguro en vigor para un envío concreto de mercancías.